Saludos hermanos y grandes bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el canal en defensa de la fe, y tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, desde Colombia. Te enviamos un saludo cordial y sincero, anhelando que las grandes bendiciones del cielo inunden tu vida y la vida de tu familia. Bienvenidos a la lección número 2 para el 13 de abril del año 2019, titulada Las decisiones que tomamos. Sábado 6 de abril, para memorizar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. El ser humano fue creado por Dios con carácter moral, capaz de decidir, capaz de tomar decisiones. Definitivamente, somos lo que somos en gran medida por las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos están fuertemente influenciadas por nuestra forma de ver la vida y por nuestra tendencia de pensamiento. Por eso a Dios le importa mucho nuestro ser, nuestra esencia. Por eso, Dios se ocupa con insistencia para ayudarnos a ser semejantes a Él. El Señor sabe que nuestras decisiones forjarán nuestro destino, y sabe también que nuestras decisiones grandes y pequeñas dependerán de cuánto conocemos y amamos su revelación. Una persona que conoce a Dios y lo ama siempre toma decisiones que agradan a Dios y edifican su propia vida. Una persona que rechaza el mensaje de Dios y se niega a amarlo, siempre toma decisiones que hieren el corazón del Señor y por ende llevan su vida a la destrucción. La palabra de Dios cambia nuestros pensamientos, sentimientos, motivos, palabras y acciones, y por esta razón nos lleva a vivir en un nivel de vida próspero, íntegro, santo y equilibrado. Quiero compartir contigo un pasaje bíblico profundo y poderoso, muy inspirador, Josué 1:8, el cual nos dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Notemos que cuando meditamos, pensamos y valoramos la santa palabra de Dios, esta se convierte en pensamientos santos. Estos, a su vez, se convierten en decisiones sabias y elevadas, y por ello, en todo nos va a ir bien. Claro está que esto no quiere decir que nunca tendremos chascos, dolores o tristezas, pero sí quiere decir que éstas vendrán, no por causa de nuestras decisiones erradas, sino como un ataque satánico o una situación fortuita, que al final también será tornada por nuestro Dios para nuestra bendición. Grandes bendiciones para ti, mi hermano y mi hermana. Deseo de todo corazón que tengan una feliz semana. Lección para el día domingo, 7 de abril. El libre albedrío y la libertad de elección. Dios podría, si quisiera, forzar nuestras decisiones para lograr que hiciéramos lo que Él desea. Sin embargo, es contrario al carácter de Dios manipular a sus criaturas o condicionarlas a hacer lo que Él quiere que hagan. Dios nos creó con la capacidad de elegir. Esto implica necesariamente que sus criaturas pueden elegir ofenderlo o pueden elegir agradarlo, sin que Él las obligue a hacer ninguna de las dos cosas. Existen cristianos hoy que creen que Dios predestinó a unos para que se pierdan y a otros para que se salven, y que sin importar lo que hagan o decidan, al final los que Dios predestinó para salvación se van a salvar, y los que predestinó para perdición se van a perder. La verdad es que la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. También nos enseña la Biblia que Dios amó al mundo entero y dio a su Hijo para que todos los que decidan creer en Él y aceptarlo no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por lo tanto, la Biblia no enseña la predestinación para perdición. Tampoco enseña
que Dios predestinó a un grupo de seres humanos para que se salvaran sin importar las decisiones que tomaran. Lo que enseña la Biblia es que Dios quiere que todos se salven, y para ello hizo la mayor provisión de gracia, amor, justicia y misericordia, de tal manera que no faltara nada para que todos los que quieran salvarse puedan hacerlo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 1 al 4, y Tito capítulo 1, versos 1 y 2, y segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Qué nos dicen estos versos sobre ser escogidos por Dios y cuándo fuimos escogidos? Efesios 1, 1 al 4. La palabra del Señor nos dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Es la proclamación de la esperanza en Cristo para perdón de pecados y redención plena. Sin embargo, es también parte del mensaje de Cristo que aquellos que libremente rechazan la verdad serán condenados, que los que no desean ser salvos no serán obligados a salvarse. Dios quiere que seamos salvos, pero nunca nos ha de obligar a aceptar su generoso ofrecimiento. Es claro el mensaje de estos pasajes bíblicos. Dios nos escogió a todos para que fuéramos salvos desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios quiere que todos se salven y ordenó todas las circunstancias e hizo toda provisión para que este propósito se pudiera cumplir. Lo único que puede evitar que el propósito de Dios para salvación de la humanidad se cumpla es la decisión de cada persona individualmente. Se salvarán los que aceptan a Cristo libremente. Se perderán los que rechazan a Cristo libremente. ¿Qué enseña Mateo capítulo 22, versos 35 al 37, sobre el libre albedrío? Así nos dice la santa palabra de Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. La práctica del amor requiere entrega voluntaria. El amor es el principio fundamental del universo y del cual se desprenden los mayores dones de Dios a sus criaturas. Dios es amor y nos creó en su libertad. Ninguno de nosotros obligó a Dios a crearnos. Nadie puede obligar a Dios para que lo ame. Él nos ama de manera libre y de manera espontánea. De la misma manera, Dios espera que lo amemos por libre decisión. Nos da razones suficientes para que veamos que el mejor camino es amarle, pero nunca nos impone como obligación que debemos amarlo, porque sabe que solo en libertad el amor puede hallar su natural expresión. Dice un pensamiento del espíritu de profecía: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, capítulo El origen del mal.
Lección para el día lunes, 8 de abril. ¿Cómo tomar decisiones acertadas? ¡Qué pregunta tan importante! ¿Cómo podemos tomar decisiones correctas? En la vida, la diferencia entre ser feliz y vivir una vida infeliz está basada en gran medida en la capacidad de tomar decisiones buenas o malas. Una decisión orientada hacia el mal puede llevarnos a una inevitable cosecha de dolores y tristezas profundas. Una constante decisión firme, orientada hacia glorificar a Dios, nos puede llevar a una vida ejemplar, equilibrada y santa en la gracia de Jesús. Cada decisión afectará positiva o negativamente la vida de los demás. Por ejemplo, la decisión que tomó Adán y Eva al comer del árbol prohibido afectó a toda la humanidad para mal. Pero la decisión que tomó el Señor Jesús de hacer la voluntad del Padre, descender a la tierra, vivir como siervo y llegar hasta la muerte de cruz, afectó positivamente a toda la humanidad y al universo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo aprender a tomar decisiones acertadas? Los siguientes versículos nos presentan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda de tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son estos pasos? La palabra del Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Isaías 1:19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mateo 7:24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 7, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El Señor Jesucristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. La mejor forma de tomar buenas decisiones es estando siempre en total dependencia de Dios, y esto incluye una vida de oración, meditación en la palabra y obra misionera práctica. Del corazón alejado de Dios salen las malas palabras, los malos pensamientos, las malas decisiones, pero del corazón alimentado por la palabra de Dios, fortalecido por la oración y edificado por la obra misionera, salen las buenas decisiones, las palabras edificantes y los pensamientos santificados. Antes de tomar una decisión, sea grande o pequeña, debemos hacernos estas preguntas. ¿Honra a Dios la decisión que voy a tomar? ¿Está de acuerdo a lo que dice el mensaje de Dios en su palabra? ¿Edifica mi vida y la vida de los que me rodean? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces no debemos de ninguna manera tomar esa decisión. Pregunta para meditar. ¿Cómo haces para tomar las grandes decisiones de la vida? ¿Adoptas algún paso espiritual en la toma de decisiones? Te comparto este pensamiento del espíritu de profecía. El Señor dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Deberíamos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, a fin de que podamos tomar decisiones correctas y actuar consecuentemente, porque entonces obedeceremos la palabra y estaremos en armonía con la santa ley de Dios. Fe y obras, capítulo llamado La fe y las obras van de la mano. Lección para el día martes, 9 de abril. La elección de las amistades. La mejor forma de tener buenos amigos es siendo buenos amigos de Jesús. Cuando somos amigos verdaderos del Señor, aprendemos de su humildad, de su mansedumbre, de su discernimiento, y con estos dones
estamos capacitados para elegir nuestros amigos y valorarlos con el amor del Señor. Alguien dijo de manera muy sabia: no tengas una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad íntima con Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora, esto no significa que los cristianos debemos alejarnos de manera soberbia y selectiva de las personas que no temen al Señor. Con la actitud: aléjate de mí, que soy más santo que tú. Debemos estar cerca de ellos y hacerles el bien, con el fin de mostrarles el amor de Dios. Lo que sí no debemos hacer es dejarnos influenciar por sus gustos, ir donde ellos van, hablar como ellos hablan, ni vivir como ellos viven. ¿Qué principios para elegir amigos encontramos en los siguientes versículos? Proverbios 12, verso 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 18, 24 dice que si queremos tener amigos, debemos ser amigables. Hay personas que no tienen amigos y preguntan cuál es la causa de esta situación. Siempre es bueno examinar nuestro corazón, nuestros rasgos de carácter. Muchas veces nuestras actitudes y defectos alejan a la gente de nosotros. Reiteramos, la mejor forma de tener buenos amigos es siendo buenos amigos de Jesús. Intimar con Jesús nos transforma de gloria en gloria a su imagen, y cuando en nosotros se comiencen a manifestar los rasgos de carácter del Señor, seremos buenos amigos, y por ello otros también aprenderán a ser buenos amigos de nosotros. El verdadero amigo es aquel que te conoce tal como eres y no se decepciona por tus defectos, ni te adula por tus virtudes. Te acepta como eres, pero te ayuda a seguir creciendo y mejorando en el camino del Señor. La hermana de Huay nos dice: hasta los mejores tenemos rasgos desagradables, y al seleccionar amistades, debemos escoger las que no se alejarán de nosotros cuando se enteren de que no somos perfectos. Necesitamos tolerancia mutua. Debemos amarnos y respetarnos unos a otros a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver, pues este es el Espíritu de Cristo. Deben cultivarse la humildad y la desconfianza propia y una paciente ternura hacia las faltas de otros. Esto acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará grandes de corazón y generosos. El Ministerio Pastoral, página 111. Un verdadero amigo es aquel que te acerca más a Dios y te motiva a crecer en la vida cristiana. Un falso amigo es aquel que te lleva lejos de los caminos de Dios. Un verdadero amigo nunca te aconsejará en contra de los principios del Señor. Un falso amigo siempre considera que los consejos de Dios son anticuados y aburridos. El verdadero amigo te dice la verdad aunque te duela, pero sigue allí para ayudarte a encontrar soluciones a esos defectos y problemas. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Preguntas para meditar con oración. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus amistades? Incluso con quienes tal vez no querían hacerte ningún daño, pero terminaron perjudicándote de todos modos. La elección de amistades equivocadas, ¿cómo podría dañar las relaciones familiares? Gracias por escuchar la lección de este día. Deseamos para ustedes la presencia constante y poderosa del Señor en cada corazón. Que Él nos dé la sabiduría y el discernimiento para elegir bien a nuestros amigos. Lección para el día miércoles 10 de abril. La elección del compañero de la vida. Siendo esta elección tan solemne, quisiera comenzar la lección de este día citando un consejo sabio del espíritu de profecía. Nos dice así: los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la persona con quien se proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado de modestia, sencillez y sinceridad,
así como del serio propósito de agradar y honrar a Dios. El matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consultadlos, comunicadles vuestras esperanzas e intenciones. Aprendan las lecciones que la vida les enseñó y se ahorrarán no pocas penas. Sobre todo, haced de Cristo vuestro consejero. Estudiad su palabra con oración. Contando con semejante dirección, acepte la joven como compañero de la vida tan solo a un hombre que posea rasgos de carácter puros y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones, que sea honrado, ame a Dios y le tema. Busque el joven como compañera que esté siempre a su lado, a quien sea capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida y cuya influencia le ennoblezca, le comunique mayor refinamiento y le haga feliz en su amor. Mensajes para los jóvenes, capítulo 148, el amor verdadero. ¿Qué orientación amplia se encuentra en los siguientes versículos que podría y debería aplicarse a alguien que busca el compañero apropiado para casarse? Salmo 37:27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Primera de Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santiago capítulo 1, verso 23 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto nos dice la lección. Además de buscar a la persona adecuada para casarnos, en primer lugar, seamos nosotros la persona adecuada. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Alguien podría encontrar un gran compañero en potencia que tenga todas las cualidades que desearía, pero si el que pretende buenas cualidades en el otro, personalmente no dispone de ellas, surgirán problemas. Como dijo Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. ¿Con cuánta frecuencia desearíamos que los demás, nuestra compañera quizá, o en el caso de las damas, su compañero, tuvieran rasgos que, a decir verdad, a nosotros nos faltan? Meditemos en ello y reflexionemos con humildad para que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar a nosotros en primer lugar y no querer cambiar antes a los demás. La persona que ama a Jesús, que es fiel y puro en sus decisiones sentimentales y que vive para agradar a Dios y bendecir a los demás, tiene una alta probabilidad de encontrar la persona adecuada con la cual formar un hogar, porque vive y es como la persona adecuada. Lección para el día jueves, 11 de abril. La elección de una carrera. En cuanto a la carrera que hemos de elegir, debemos tener presente que Dios fue quien nos trajo a la existencia. Dios no juega a los dados, no toma decisiones al azar. Cuando Él decidió traernos a la existencia, ya tenía planes con nosotros, y esos planes incluían aquello a lo cual debemos dedicarnos. Él no solo nos dio la vida, sino que también nos dotó de dones y talentos para que pudiéramos cumplir el propósito vocacional que Él tiene para cada uno de nosotros. A la hora de elegir la carrera de nuestra vida, hay cosas que no debemos considerar como prioridad. Por ejemplo, ¿qué carrera paga más? ¿Cuál carrera me puede dar más prestigio? ¿O en qué carrera puedo hacer menos? Pero hay aspectos que debemos considerar indispensables a la hora de elegir a qué nos vamos a dedicar. ¿Es esto lo que quiere Dios para mí? Esta es la carrera en la que mejor puedo servir a Dios y a la humanidad, con los talentos y dones que Dios me ha otorgado. Al dedicarme a esta carrera, ¿podría predicar libremente la palabra de Dios sin doble moral? Alguien dijo que no importaba a lo que nos dedicáramos, si lo hacíamos para la gloria de Dios.
Sin embargo, esta afirmación puede resultar ambigua, puesto que no todas las ocupaciones pueden glorificar a Dios por más buenas intenciones que podamos tener. Existen trabajos que llevan en sí mismos la violación a los principios del Señor. Por ejemplo, vender productos nocivos para la salud. Trabajos que pagan mucho dinero, pero que afectan directamente al prójimo. Un trabajo que daña al prójimo no es un trabajo que pueda glorificar a Dios. Otro ejemplo, si un trabajo lleva al padre o a la madre de familia a olvidarse del cuidado, atención y educación de sus hijos, ese trabajo debe ser replanteado o reordenar el horario. De otro modo, no se glorifica a Dios con él. ¿Qué error cometió Salomón? ¿Y cómo podemos cuidarnos de no hacer algo similar? Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11, dice: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi mente con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, y más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Siempre que en nuestros afectos Dios no ocupa el primer lugar, un ídolo ocupará el lugar que Dios debía ocupar. Las personas que no tienen a Dios como su prioridad tendrán el dinero y las comodidades como su prioridad. El amor al dinero se manifiesta por un deseo intenso por conseguirlo y conservarlo, no importándonos si nos toca quebrantar la ley de Dios para conseguirlo. Tampoco importa al corazón del que ama el dinero si tiene que dañar a otros para poder conseguir lo que tanto anhela. Quien ama a Dios de la manera correcta no ve el dinero como un fin, sino como un medio, y lo usa para bendecir a Dios y bendecir a sus semejantes. El dinero no lo esclaviza porque ya es siervo de Dios, y en sus afectos solo hay espacio para Dios, y Dios llena todas sus expectativas, sueños y aspiraciones. Alguien dijo una vez: ¿cuántas personas al final de su vida desearon haber pasado más tiempo en la oficina y menor tiempo con su familia? ¿Cuál es el mensaje esencial de esta declaración? Es una ironía, porque todos al final de la vida, aunque hayan pasado buen tiempo con la familia, aún así sienten que fue muy poco tiempo. Imaginemos qué sentirán aquellos que no pasaron más tiempo con su familia, que no la disfrutaron, por causa de un trabajo o por causa de un pecado. Triste pensamiento final para aquellos que mueren y no aprovecharon su familia. El espíritu de profecía nos dice: Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Libro La Maravillosa Gracia. Capítulo La Recompensa. Hermano y hermana, que tengas un excelente día, que en tu trabajo puedas glorificar al Señor. Estoy seguro que todos mis hermanos trabajan para la gloria de Dios y también para bendecir a su familia y bendecir a su prójimo. Oramos sinceramente para que el trabajo que ustedes hagan, todo aquello que sus manos toquen, sea prosperado para la gloria del Señor, para beneficio del prójimo y para bendición de la familia. Excelente y hermoso día para ustedes.
Lección para el día viernes 12 de abril, para estudiar y meditar. En la historia sagrada, encontramos historias de personas que usaron su libre albedrío para oponerse a Dios, para destruir la creación y someter a sus semejantes. Pero también encontramos personas, tanto hombres como mujeres, que usaron su libertad de elección para glorificar a Dios, cuidar la creación y servir a su prójimo. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Cómo estamos usando nuestra libertad de elección? ¿Para agradarnos a nosotros mismos o para exaltar a Dios? Siendo que la lección de esta semana nos habló de elecciones, de decisiones, me gustaría terminarla con la experiencia de un hombre de la Biblia que pudo tener un destino glorioso, pero decidió tener un destino mediocre, aunque al final cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Si hubiera decidido hacerlo a la manera de Dios y no a su propia manera, su final hubiera sido totalmente diferente. Así nos dice el espíritu de profecía. Sansón tuvo en el momento de peligro la misma fuente de fuerza que tuvo José. Pudo elegir entre el bien y el mal de acuerdo con su deseo, pero en vez de asirse de la fuerza de Dios, permitió que lo dominaran las pasiones salvajes de su naturaleza. Las facultades de razonamiento estaban pervertidas, la moral corrompida. Dios había llamado a Sansón a una posición de gran responsabilidad, honor y utilidad, pero debía aprender a gobernar, aprendiendo primero a obedecer las leyes de Dios. José tenía libre albedrío, el bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el camino de la pureza, la santidad y el honor, o el camino de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, bajo tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión. Descubrió que el camino que había elegido terminaba en vergüenza, desastre y muerte. ¡Qué contraste con la historia de José! Matutina, conflicto y valor. Domingo 9 de mayo. Capítulo llamado Una cosecha segura. Muchas gracias, hermanos, por escuchar la lección aquí en el canal En Defensa de la Fe. Gracias por tus comentarios. Gracias por sus oraciones. Gracias por compartir este mensaje con sus hermanos y amigos. Gracias por orar por nosotros. Nosotros también oramos por ustedes. Deseamos de todo corazón que podamos ser hombres y mujeres que usemos bien nuestra libertad. Alguien dijo de manera muy sabia, nunca fui libre hasta que me hice esclavo de Cristo. Y hoy nosotros podemos decir, nunca somos más esclavos hasta que nos hacemos esclavos de nuestras propias pasiones, hasta que nos independizamos de la ley de Dios. La verdadera manera de ser libres es siendo esclavos de Cristo, obedeciendo la ley. No hay nadie en el mundo que haya sido fiel al Señor, que muera arrepentido de ser fiel a Cristo. Y todos aquellos en el mundo que mueren lejos de Cristo, mueren arrepentidos en profundos dolores y tristezas por no haber tomado la decisión de ser de Cristo y vivir para Cristo. Te invito, hermano y hermana, a hacer una oración para finalizar. Eterno Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por tus consejos llenos de sabiduría para nuestra vida práctica. Gracias porque en tu amor somos fuertes. Gracias porque al hacernos tus siervos nos haces libres. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en alegría. Gracias, Señor, porque no tomas en cuenta nuestros pecados, sino que nos lavas, nos perdonas, nos limpias y nos restauras para vivir en santidad. Que todos mis hermanos reciban tu santa bendición. Que todos puedan tener la paz que tú otorgas a cada corazón. Y que cada vida presente en esta oración sea una razón para que el universo diga, amén, gloria a Dios. Cristo tiene la razón. Cristo es verdad. Satanás es mentiroso. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por bendecirnos con toda bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.